le decía origen y una breve evolución de la macro. O sea, no les voy a contar toda la historia de la macro, pero vamos a ver, digamos, ¿cuándo se origina? Hubieron algunos avances en términos de macro con algunos clásicos como son Fisher y Pigou, pero la macro ustedes saben que tomó consistencia, tomó bien forma, digamos, con Keynes y Kalecki, ¿sí? En particular todos mencionan a Keynes. Y quienes a partir de la crisis del año 30 empezaron a formular diferentes modelos macro para poder explicar sobre todo la alta tasa de desempleo y la brusca caída de la producción que produjo con la crisis de los 30. Sí, entonces en el 36 justamente Keynes publica lo que es el gran libro, digamos, dentro de lo que es la macro, y que con eso se considera que inicia la macro, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. A ver, esperen que están sumándose chicos, perdón, y tengo que salir de la pantalla para admitirlos. Bueno, entonces, ¿qué hace Keynes en ese libro que publicó y que hoy se identifica ese libro como el origen de la teoría macro? Digamos, la idea de Keynes era que la fuerte caída que se produjo producto de la crisis, digamos, en los 30, hizo que los empresarios disminuyan, su producción, ¿sí? O sea, la caída de la demanda desalentó la producción y eso hizo que se lleve a una situación de capacidad ociosa y desempleo. Entonces, para Keynes lo que había que hacer era dejar que el Estado actúe en la economía y que actúe en particular a partir de políticas fiscales expansivas, que después vamos a ver de qué se tratan, como por ejemplo aumentos del gasto público o reducciones de los impuestos, ¿sí? Y a partir de esa política fiscal expansiva, entonces la demanda volvería a expandirse y se volvería a acercar al producto potencial, digamos, que ahora vamos a ver también de qué se trata eso. Pero luego de esa publicación de Keynes, Hicks y Hansen, que son los dos economistas, tomaron esa teoría keynesiana, la reformularon y dieron forma a lo que hoy se conoce como el modelo ISLM, que lo vamos a ver en el curso. ¿Sí? Después, Modigliani toma ese modelo ISLM, le introduce algunos conceptos micro y elabora a partir de eso otro modelito. A ver, aguanten. Elabora otro modelito. Después, en la década del 70, la escuela que tiene mayor preponderancia es la llamada monetarista, donde esta escuela lo que hace es incluir lo que se llaman las expectativas adaptativas, y uno de los máximos ponentes de esa escuela es Milton Friedman. Así que Milton Friedman justamente plantea que la política monetaria es neutral en el largo plazo. Así que todo esto, no se preocupen, lo vamos a ir dando de diferente modo a lo largo del curso. Y después los avances modernos, más modernos, la macro mainstream, digamos, la más ortodoxa, incorporan algunos de estos conceptos, ¿sí? Que esto no lo vamos a ver mucho en macro 1, pero sí se da algo en macroeconomía 2 para los que siguen la licenciatura. ¿Y cuáles son estos conceptos? El de expectativas racionales, incorporan microfundamentos, que los microfundamentos son básicamente tomar los modelos macro y simular que el comportamiento de los agentes se modeliza a través de la micro, ¿sí? Y también incorporan algunos de ellos riquezas de precios, como en salarios, ¿sí? En el salario o en el tipo de cambio, y también algunos incorporan imperfecciones en los mercados, ¿sí? Y, bueno, eso como una rapidísima historia de la macro, ¿sí? Que estudiaron la macro, digamos, y que son argentinos. Uno de los más reconocidos es Prebisch, ¿sí? Raúl Prebisch, que es quien desarrolló la escuela estructuralista, ¿sí? Y cuya principal teoría es la teoría de la dependencia, que la vamos a ver cuando veamos desarrollo económico. La teoría de la dependencia lo que dice en síntesis es que todas las empresas transnacionales y el comercio internacional no colaboraron con el desarrollo de las pequeñas economías, sino que profundizaron las desigualdades económicas entre aquellos países que son productores de materia prima, ¿sí? Donde esa materia prima es de bajo costo y con poco valor agregado, y los otros países más avanzados en términos tecnológicos. ¿Sí? Así que amplió las desigualdades y agudizó la dependencia entre unos países y los otros. Me avisan si voy muy rápido, ¿sí? Bueno, con referencia ¿sí? ¿Se podría, o sea, usted podría poner el power en pantalla completa de presentación porque se ve muy chiquititos el celu? ¿Ustedes no lo ven en pantalla completa? Yo lo estoy compartiendo en pantalla completa. En la mía, por lo menos. El celu y veo en pantalla completa. Yo lo veo de pantalla completa. Lo que tendrías que hacer es agrandar la pantalla del celular para poder llegar a leer.
Claro, yo de mi compu pongo pantalla completa, chicos. Ya otra cosa no puedo hacer. Claro, profe, lo que intento decir es que PowerPoint lo haga como de play a la presentación. Entonces la presentación está grande y no aparece lo del costado. No, yo le di play. Ahora salí porque justo estaban entrando otros compañeros, pero antes la tenía en pantalla completa como presentación. Mira, ahora la pongo, a ver si la ves bien. Ahí la puse en pantalla completa, lo máximo que puedo. ¿La ves bien? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bueno. Cuando yo salgo es porque me está apareciendo un sonidito que quiere decir que hay un compañero que está queriendo entrar a la clase, ¿saben? Por eso salgo y entro, salgo y entro. Hay compañeros que se están sumando. Bueno. Entonces, ¿qué es y qué estudia la macro? ¿Sí? Que es algo básico, digamos, para empezar el curso. La macro es una disciplina, ¿sí? Una rama de la ciencia económica que estudia las magnitudes económicas globales, ¿sí? O las grandes magnitudes económicas. Estudia cuáles son sus características, cuál es la relación que tienen unas magnitudes con otras o unas variables con otras, cuál es su comportamiento, cuál es la causa de que ese es ese comportamiento y cuáles son sus efectos en las demás variables macroeconómicas, ¿sí? Y entonces se ocupa de estudiar cuál es el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Ya vuelvo. Bueno, algunas de las preguntas entonces macro, las más típicas, digamos, es, por ejemplo, referir al producto, es decir, cómo evoluciona el producto, cómo evoluciona el empleo de cierto país, cuáles son las causas de la inflación, cuáles son los efectos de tal o cual política o perturbación sobre determinadas variables macro, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, inflación, producto, empleo, tasa de interés, tipo de cambio, o cuál es la situación de un país respecto al resto del mundo, ¿sí? En términos de exportaciones, de importaciones, en términos de cuenta financiera, ¿sí? ¿Por qué fluctúa el valor de una moneda respecto al de otra? ¿Sí? Es decir, ¿por qué fluctúa el tipo de cambio? ¿Cuáles son los determinantes de algunas variables clave, como son el consumo, la inversión, la demanda de dinero, etcétera? ¿Sí? Todas estas cuestiones iremos tocando de alguna manera a partir del curso. Bueno, ustedes antes de macro vieron micro, ¿sí? Entonces, mínimamente vamos a tratar de diferenciar estas dos grandes ramas de la economía, ¿sí? Una forma de diferenciarlas y la más clave, digamos, la más fácil, es a partir del nivel de agregación de lo que estamos estudiando, ¿sí? En la macro estudiamos los grandes agregados económicos, dijimos, ¿sí? Los agregados. Es decir, por ejemplo, estudiamos el nivel de producto de todo un país o el nivel de consumo de todo el país, el de inversión, el gasto público, las transferencias, etcétera. Y en la micro, por otro lado, estudiamos cada uno de esos componentes, cada uno de los componentes de esos agregados, ¿sí? Por ejemplo, si queremos comparar consumo, en la macro estudiamos el consumo de todos los hogares de un país y en lo micro podríamos estudiar el consumo de los hogares respecto a un bien en particular, por ejemplo, el pan, ¿sí? Esa es una de las formas de diferenciarlo, según el nivel de agregación, entonces. Y fíjense que la micro, digamos, es una rama mucho más antigua que la macro, ¿sí? Acá se nació, pero debería decir nació en 1776 con Adam Smith, ¿sí? Con lo que se llama la escuela clásica. Y fíjense que la macro, bien fundada, digamos, recién a partir de 1936, con Keynes, ¿no? Bueno, y también vamos a ver a lo largo del curso que vamos a considerar elementos. ¿Sí? ¿Preguntaron algo? Sí, yo en la guía número 5. ¿Cómo? Al menos que a mí me parece que se quedó solo en la 5. Que se quedó solo en la 5. Creo que está hablando de la filmina número 5. Ah, la filmina número 5. Ajá. No me aparece el número de filmina acá, perdón. ¿Pero querés hacer una pregunta sobre esa filmina? No, es que se quedó en las preguntas y no sé si siguió avanzando. Sí, ya estamos 3 filminas más adelante. ¿Todo el resto se congeló la pantalla o siguen viendo bien? Yo sigo viendo también la 5. ¿Qué es y qué estudia la macro? Bueno, esperen, salgo y vuelvo a entrar. A ver si ahí cambia. Ahí está, profe. Ahí está. Para que la sigan desde ahí. Exacto. Sí, me voy a compartir después, pero el tema es que si no se me van de la clase porque estudian directamente la filmina. Por eso no les paso antes de la clase. Pero bueno, si quieren se las paso, como quieran.
O sea, me gustaría que me sigan, ya que estamos dando presencial virtual. Paso de después nomás de la clase. Dale. Bueno, si se repite, si se sigue congelando la pantalla, se las paso, ¿sí? ¿Te parece? Igual si por ejemplo, si la quieren que las próximas clases se las mande antes como para imprimir y tomar apuntes, podemos hacer así también. Si se suelen manejar de esa forma, podemos hacer así. Para la próxima, ¿sí? Para la próxima semana. Dale, Bueno, profe. Sí, profe. sigo. ¿Sí? Dale, la próxima semana Estaría bueno para ir buscando los temas y ver viendo lo que se va a ver también. Claro, sí, para tomar apuntes yo también suelo hacer eso. Pero les pido que participen en las clases, ¿sí? Yo sé que es muy difícil este tema de la virtualidad, estar viendo pantallas nomás, pero un mínimo de interacción tenemos a partir de este tipo de clases, sí, estaría bueno que participen, ¿sí? Así que la próxima se las paso, pero tratan de estar, por favor. Bueno, entonces, les decía, a lo largo del curso van a ver que vamos a ir tomando elementos de otras disciplinas, como las finanzas públicas, el comercio internacional o la economía internacional y la teoría monetaria o economía monetaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Podría volver a la Filmit 6 para ver el gráfico? Porque usted explicó, pero no se vio. ¿Esto? Era solo una flechita. ¿Esto? ¿Micro, macro, decís? Se queda congelada la pantalla, profe. Está Se la traba página todo. 7. Ah, qué macabro. A ver, espérenme un segundito. ¿Sí? Usted no lo ponga en pantalla. Ahí se ve. Ahí recién Ahí cambió, ahí Espérenme un cambió. segundito. ¿Sí? Bueno. Ahí tocó algo y ahora ando. Bueno. Profe, es porque usted pone para poner en pantalla completa y ahí se queda en la ventana de PowerPoint y no avanza con la pantalla completa. ¿Ya? ¿No avanza la presentación? Qué raro. Cuando usted pone pantalla completa es como que se abre una Bueno, ventana. ahí igual yo estoy viendo mi imagen de la presentación. Sí. Igual, profe, no hace falta que pongan la pantalla completa, porque nosotros igual vemos como cuando usted abre el PowerPoint. Ah, perfecto. Qué quilombo. Vemos con la lista de Resumen de distinto. tomados. Bueno, vamos a hacer. Voy a manejar así, les voy cambiando desde acá. Ahí ven macro y el resto del análisis, dice el título. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, no podemos avanzar. Decía, de las finanzas públicas, por ejemplo, tomamos lo que son gastos e impuestos, de la economía internacional vamos a hablar del comercio entre una economía y la otra, o de cómo una economía financia a la otra, y de lo que es economía monetaria, por ejemplo, vamos a hablar de cómo se maneja la cantidad de dinero y la tasa de interés para afectar a nivel de actividad económica, ¿sí? Entonces vamos a tomar herramientas o elementos de cada una de estas ramas, digamos, de la economía o de las ciencias, pero fíjense que si bien hay una intersección, digamos, entre lo que toca la macro o lo que trata macro y cada una de estas otras ramas, el estudio de la macro incorpora esos avances de esas disciplinas, pero no se ocupa de responder cuestiones específicas de lo que son las finanzas públicas, la economía internacional y la economía monetaria. ¿Sí? Cuestiones que se tratan muy a fondo en las finanzas públicas, por ejemplo, bueno, cómo cuestiones presupuestarias, digamos, cómo se define un presupuesto, cuáles son sus partes, etcétera, 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 que no las vamos a tratar en la macro, ¿sí? No las vamos a ver muy a fondo. Bueno, ¿cuáles van a ser los instrumentos de análisis que vamos a usar en esta materia? En general, un economista utiliza modelos y teorías para poder explicar los fenómenos económicos. Y las teorías ya saben lo que son, y los modelos vamos a ver un poquito más a fondo de qué se tratan. Los modelos básicamente son construcciones, ¿sí?, teóricas, o sea, que las creamos, mediante las cuales buscamos simplificar una realidad, ¿sí? Es decir, nosotros vemos en la realidad fenómenos económicos complejos, ¿sí? O no tan complejos, no sé, por ejemplo, evolución del PBI, caída del PBI, recesión, vemos inflación, vemos déficit público, etcétera, 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 ¿sí? Y nosotros podemos querer intentar explicar ese fenómeno o ese problema económico. Entonces, ¿cómo vamos a explicarlo? Tenemos que necesariamente simplificar la realidad, es decir, adoptar una serie de supuestos como para poder construir un marco de análisis y en base a ese análisis poder analizar justamente, intentar explicar el problema que nosotros queremos o el fenómeno que es de nuestro interés, ¿sí? En general se lo identifica con alguna variable, una o más variables, ¿sí?
Entonces van a ver que a lo largo del curso vamos a ir viendo diferentes modelos, ¿sí? El modelo ISLM, el modelo de oferta agregada y demanda agregada, la curva de Phillips, el modelo de Mandel-Fleming, etcétera, que son justamente construcciones teóricas, o sea, son teorías que se formalizan en modelos que suelen tener estructura matemática, es decir, se los formaliza a partir de ecuaciones, ¿sí? Para poder entender, tratar de entender y explicar una realidad, ¿sí? Por ejemplo, intentar explicar cómo se determina el ingreso y la tasa de interés de equilibrio, ¿sí? O intentar explicar cómo se determina el nivel de consumo, las exportaciones netas, el resultado fiscal, el saldo de la balanza comercial, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en general, estos modelos van a estar formalizados, ¿sí? Es decir, van a tener una estructura matemática, van a tener ecuaciones, básicamente, ¿sí? Y también los solemos acompañar con gráficos, ¿sí? Es decir, esas ecuaciones, que suponemos generalmente que tienen forma lineal, las vamos a graficar. Bueno, ¿para qué son útiles estos modelos? Entonces, para comprender la realidad económica, para analizar efectos de políticas y shocks también, ¿sí? Políticas económicas son las decisiones que toman las autoridades de un país, ¿sí? Ya vamos a ver diferentes tipos de políticas. Y shocks o perturbaciones son cambios en variables económicas que no son variables de política, ¿sí? Por ejemplo, una variable de política es el gasto público, los impuestos, las transferencias, puede ser la oferta monetaria, ¿sí? Y entonces si cambian alguna de esas variables son efectos de políticas económicas. Y en cambio, un cambio en otras variables que no dependen de la decisión de la autoridad monetaria o del gobierno, si cambian otras variables decimos que ocurren shocks o perturbaciones, ¿sí? Por ejemplo, si cambia, ya vamos a ver conceptos como la propensión marginal a invertir o la propensión marginal a consumir, etcétera, etcétera, que dependen, esas variables o parámetros dependen del comportamiento de los hogares, de los empresarios, etcétera, es decir, no dependen del gobierno directamente, ¿sí? Entonces, para todo eso es útil el uso de modelos. Que esos son los resultados Bueno, de esa ¿cómo política económica. ¿Qué cosa? Lo que usted acá habló de los análisis y los efectos de shock, que usted dijo que tiene que ver con las familias. Ajá. Y todo eso es resultado de haber aplicado ciertas políticas económicas, ¿o no? Y no, lo que estoy tratando es de diferenciar. Por un lado podemos analizar políticas y por otro lado podemos analizar shocks, ¿sí? Las políticas son cambios en variables que dependen directamente del gobierno o de la autoridad monetaria, ¿sí? Del gobierno podemos decir gasto público, impuestos, transferencias, ¿sí? Y o oferta monetaria, si es una política monetaria. Y por otro lado tenemos lo que llamamos shocks o perturbaciones, que son cambios, suponemos, digamos, que cambia alguna variable o parámetro que está relacionado directamente con el comportamiento de los otros agentes, que son los hogares, las empresas, ¿sí? Los que exportan e importan. Pero voy a hacer otra, un compañero. Sí, lo que vos decías es cierto, digamos, las políticas económicas afectan al comportamiento del resto de los agentes, ¿sí? Pero lo que estoy tratando de diferenciar es, bueno, eso tiene algo que ver con el shock y siempre vamos a partir de los modelos de un equilibrio. Entonces, bueno, no, en realidad yo ahora digo la forma en la que se implementa una política. Acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿para qué son útiles los modelos? Decía, analizar efectos de políticas o shocks. Estoy tratando de diferenciar qué es una política de un shock o perturbación. Lo que vos decís, shock o gradualismo, es la forma de implementar una política. Política de shock es algo que sacude rápidamente las variables, digamos, ¿sí? Algo que tiene efecto instantáneo, casi, digamos, es lo que se desea. Y una gradual es algo que se va produciendo en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, política de shock o de graduación para bajar la inflación, ¿sí? De shock enfrío directamente de una a la mía, y con gradualismo voy de a poquito aumentando la tasa de interés, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir de tema, sí vamos a ver más adelante a lo largo del curso efectos de políticas y efectos de shocks, ¿sí? Pero básicamente esa es la diferencia, no sé si quedó claro. Espero que sí, si no después cuando veamos un modelo en particular se... Sí, más vale. Entonces, a ver cómo puedo... Bueno, le voy a escribir un poquito acá en la filmina para dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a ponerlas acá. Analizar efectos de políticas. Ejemplos de políticas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Aumentos o reducciones de gasto público, eso es una política fiscal, ¿no? Aumentos
o reducción, vamos a poner una barra acá para no repetir, de las transferencias, ¿sí? Que eso depende directamente del comportamiento o de la decisión de la autoridad monetaria o del gobierno, ¿sí? De los impuestos o variación de la oferta monetaria. Esos son ejemplos de políticas económicas, ¿sí? Dependen entonces, pongamos acá, dependen directamente de la decisión del gobierno, ¿sí? El gobierno, bueno, estoy escribiendo mal, perdón, empiezo a tardar tanto en esto, o la autoridad monetaria. ¿Sí? Y en cambio las perturbaciones o shocks son cambios que ocurren en variables o parámetros que se relacionan con el comportamiento, que se relacionan directamente con el comportamiento de hogares, de las familias, ¿sí? De las familias, de los empresarios, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, cambios en la propensión marginal a consumir, cambios en la propensión marginal a invertir, que ya vamos a ver qué son cuando veamos los modelos, ¿sí? O cambios en la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, etcétera, etcétera. Tasa de desempleo, profe. ¿Puede entrar también ahí? La tasa de desempleo, y eso no se determina directamente, ¿viste? Bueno. Eso es un agregado, sí, que va a ser el resultado, va a ser como una variable endógena, digamos, para nosotros. ¿Sí? Es difícil suponer un cambio directo, o sea, la autoridad monetaria directamente no puede cambiar la tasa de desempleo por decisión. Yo quiero que la tasa de desempleo sea tal, no puede ser. Y un shock o perturbación tampoco se suele suponer directamente sobre la tasa de desempleo, sino que se puede suponer, por ejemplo, un shock en el mercado de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, que las personas quieren mayor cantidad de horas de ocio y quieren trabajar menos, y eso va a afectar a la oferta de trabajo y eso va a afectar a la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces el shock no estaría directamente en la tasa de desempleo, sino que en la oferta o en la demanda de trabajo. Pero creo que vas por buen camino, digamos. Sí es algo que cambia el comportamiento del sector privado, digamos. ¿Sí? Ya sea empresa, familia. ¿Sí? Ya cuando veamos algún modelo en particular, van a poder diferenciar mejor qué es un shock y es una política. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. Bueno, esto les dejo acá para que ya les quede en la PPT. Profe, ¿y la inversión autónoma es un shock o una estructura de la política? Eso podría suponer un shock a la inversión autónoma. Por ejemplo, cuando dicen mejora las expectativas de los empresarios, que es un shock que se suele modelizar, eso lo vemos como un aumento de la inversión autónoma. Lo podemos modelizar así. Porque la inversión es un comportamiento que no es afectado directamente por el gobierno. El gobierno no puede decir, yo quiero que aumente la inversión autónoma o que se reduzca. No. El gobierno da cierto incentivo que puede llegar a hacer que los empresarios cambien sus decisiones de inversión, pero no le afecta directamente, no depende directamente de su decisión, digamos. ¿Se entiende? Por ejemplo, una suba en los impuestos hace que la inversión caiga, ¿o no? Puede ser algo claro, así. algo así, como si es un impuesto que afecta la inversión. Sí, sí, sí. Así sí. Y ahí tenemos una inversión que está implícita. Una política económica que hace que suceda eso. Exactamente. Sí, muy bien esa relación. Sí, pero va a quedar muchísimo más claro cuando veamos el primer modelo, que es el ISLM, va a quedar muchísimo más claro, ¿sí? Pero acá puedo poner entonces también inversión autónoma. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿cómo analizamos la realidad a partir de un modelo? ¿Sí? ¿Qué se suele hacer? Lo que se suele hacer es observar el fenómeno económico, o sea, lo que nos interesa, identificar cuáles son las variables, que ahora vamos a ver qué son las variables, cuáles son las relaciones entre las variables. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me interesa la evolución del consumo en Argentina. ¿Sí? Ese es mi fenómeno. Entonces yo identifico cuáles son las variables. Una variable es el consumo agregado y otra variable que se suele usar para analizar consumo es el ingreso de las familias y la tasa de interés, por ejemplo. Entonces yo puedo analizar en el tiempo la evolución del consumo, la evolución de la tasa de interés y la evolución del ingreso de las familias a nivel agregado, y puedo ver si hay relaciones o no. Sí, estoy en esta parte. Entonces observo el fenómeno que quiero, identifico cuáles son las variables de ese fenómeno
y veo qué relaciones hay entre esas variables. Después busco en la teoría algún modelo que me ayude a explicar el consumo en base a esas variables que yo estoy observando, ¿sí? Puedo buscar en la teoría, o sea, elegir un modelo que sea bueno para analizar esa realidad, o puedo construir un modelo, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que en Argentina hay un comportamiento en el consumo que no se ve en teoría, entonces yo voy a crear una teoría, voy a crear un modelo. Esa es otra posibilidad, ¿sí? Y ese modelo, ¿para qué me va a servir? Para poder describir, explicar y o predecir lo que quiero, ¿sí? Entonces, una vez que elijo el modelo, realizo cierta estimación, digamos, se suelen usar datos, ¿sí?, de distinto tipo, y uso el modelo para ver, bueno, pongo las variables en el modelo, simulo alguna política o shock y me ayuda eso a describir las relaciones. Y luego cuando tengo lo que se suele llamar la estimación, digamos, del modelo, ese modelo contra, ¿sí? O en otras palabras, evalúo si ese modelo tiene capacidad explicativa y o predictiva suficiente. No siempre se quiere evaluar la capacidad predictiva y explicativa del modelo, a veces solo se pretende describir una realidad o explorar la relación entre las variables, digamos, ¿sí? Bueno, esta es la forma en que se suele trabajar, digamos, para los que trabajan con modelos. Por ejemplo, generalmente en los ministerios de economía de cada país hay un equipito que se encarga de hacer este tipo de pronósticos o proyecciones. Si, por ejemplo, se quiere saber para el año 2022 cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el producto, o sea, la tasa de crecimiento del producto, cuál va a ser la inflación interanual hasta el año que viene, etc. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tienen un supermodelo, ¿sí?, de equilibrio general computable, donde tienen ecuaciones que explican el comportamiento de cada uno de los agentes de la economía, ¿sí?, de los hogares, de las empresas, del gobierno, etcétera, etcétera. Y cada una de esas ecuaciones simula el comportamiento de cada agente, ¿no? Entonces, los que están analizando eso pueden decir, bueno, este año tuvimos pandemia, tuvimos tal cosa, o sea que las variables fueron choqueadas de tal forma, entonces este modelo me predice que para el año que viene el producto va a crecer en tanto. ¿Sí? Sí, esa es una de las formas de proyecciones, como para darle algún ejemplo. Bueno, ¿qué tipos de modelos existen? Dos grandes tipos. Por un lado, los estáticos, que se refieren a un momento dado del tiempo. ¿Sí? Me analizan la realidad, por ejemplo, el producto en Argentina 2021. ¿Sí? Un modelo que me permite explicar el producto en Argentina 2021, en un momento de tiempo. O ¿por qué el PBI me permite explicar el modelo? ¿Por qué el PBI de Argentina es menor que el de Brasil en el 2021, por ejemplo? Y otro tipo de modelo que es dinámico, donde estos dinámicos se diferencian porque consideran el efecto del paso del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un modelo que me puede llegar a permitir explicar si el gobierno puede engañar sistemáticamente a la población en términos de políticas económicas, ¿sí? O sea, analiza el comportamiento de los hogares, de los empresarios, etcétera, ante las decisiones del gobierno en el tiempo, ¿sí?, durante el tiempo. La mayoría de los modelos que nosotros vamos a ver son estáticos, ¿sí? Ya les adelanto. Y lo que vamos a hacer es hacer análisis de estática comparativa. Lo que quiere decir es que vamos a analizar la situación de equilibrio de un modelo en un momento del tiempo, luego ocurre alguna política o algún shock y llegamos a otro equilibrio, ¿sí? Y entonces comparamos un equilibrio contra otro equilibrio, ¿sí? Analizamos el comportamiento de las variables en los dos equilibrios. Bueno, ahora veremos qué es una variable. Sí, una variable es una magnitud que es susceptible de adoptar más de un valor. Esa es la definición formal, ¿sí? ¿Qué tipos de variables? Bueno, por ejemplo, ¿qué variables macro conocemos? Consumo, producto, producción, inversión, ingreso, tasa de interés, tipo de cambio, tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Bueno, son magnitudes que pueden adoptar más de un valor, ¿no? Y clasificaciones existen. Bueno, tenemos las endógenas y las exógenas, las nominales y las reales, las stock y flujo, las ex ante y las ex post. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, las endógenas y exógenas, ¿cuál es la diferencia? Las variables endógenas son aquellas variables cuyo valor se determina dentro del modelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos el modelo ISLM, vamos a ver que la tasa de interés y el producto se determinan dentro del modelo, es decir, las otras variables van a ayudar a determinar el valor de equilibrio de esa tasa de interés y del producto. O sea, las Y endógenas variables están dadas. exógenas, por otro lado, no, las exógenas están dadas.
las que voy a explicar ahora. Las endógenas se determinan dentro del modelo, o sea, el valor, suponete, ¿sí? Eso de están dadas, no sé si queda tan claro, digamos, están dadas es que justamente su valor se determina fuera del modelo. Por ejemplo, decimos, el gasto público no analizamos cómo se determina, directamente consideramos que es de tal nivel, ¿sí? El gasto público es de 100, por decirlo de alguna forma, no me importa o no voy a analizar cómo se determina. Yo sé que ese es su valor y listo. En cambio, como decía antes, por ejemplo, en el modelo ISLM, la tasa de interés del producto no vamos a suponer a... ¿Sí? Pero ¿por qué una variable si es un resultado? Y no, son variables que pueden, estas variables no quiere decir que no pueden cambiar de valor. Dependiendo del valor que asuman las variables exógenas que estén en el modelo, que ahora vamos a ver cuáles son, esas variables endógenas pueden cambiar. Por ejemplo, suponete que vos llegas a un valor para la tasa de interés del producto en este modelo. Y después, si vos supones un shock o una política, ese valor de la tasa de interés del producto van a cambiar, ¿sí? En principio, son magnitudes que pueden asumir diferentes valores. Y luego, dependiendo de qué valor adoptan las otras variables, las determinan, estas variables, tasa de interés del producto, en este ejemplo que estoy dando, toman cierto. Sí, ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplito fácil, ¿no? Supónganse que el ingreso es una función que depende del consumo y la inversión. Y supónganse que el consumo es una función que depende del consumo autónomo, que después vamos a ver lo que es, de una propensión marginal a consumir y del ingreso, ¿sí? Y supónganse que la inversión es autónoma, ¿sí? Esto quiere decir que la inversión para nosotros... A ver, esperen que hay otro compañero. Espérenme. La inversión para nosotros... Decir que es autónoma quiere decir, por ejemplo, que nosotros suponemos, veamos, van a ver ejemplos en la guía que dice, bueno, la inversión tiene un valor de 500, por decir algo, ¿sí? Es decir, esta variable tiene un valor que está determinado fuera del modelo. Yo sé que vale 500, no me importa cómo se determinó, yo tomo ese valor de 500 y parto desde ahí, ¿sí? Ya tengo el valor. Ese valor se determinó fuera del modelo, lo tomo como dado, ¿sí? Bueno, y ahora tengo que determinar cuál es el valor o sea, fíjense, en este caso el ingreso y el consumo son variables endógenas, porque su valor, si yo supongo que el ingreso se compone solo por consumo e inversión, yo supongo que su valor se termina dentro del modelo, ¿sí? No tengo un valor dado ya para consumo e inversión, sino que se va a determinar dentro de este modelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Podemos suponer que el consumo autónomo es de 100, la propensión marginal a consumir es de 0,5 y 0,5 y por el ingreso, ¿no? Entonces, fíjense, si te resuelven este sistema de ecuaciones, vamos a tener que el ingreso es igual al reemplazo de las ecuaciones, ¿no? 100 más 0,5 por ingreso, eso es el consumo, más 500 que es la inversión, ¿sí? O sea, esta partita sería consumo y esta partita sería inversión. Entonces, fíjense que yo no voy a resolver esto en línea, pero esto nos va a dar, si ustedes llevan el 0,5, este 0,5 por I lo llevan para el primer miembro, sacan factor común, etcétera, esto les va a llevar a un valor para el ingreso. El ingreso va a tener un valor, ¿sí? Va a tener un valor. Lo pueden buscar ahora rapidito ustedes. Y cuando tengo ese valor lo reemplazo en esta función de consumo. Y ahí voy a tener recién un valor para el consumo. ¿Sí? A ese valor del ingreso lo reemplazo en C, en la función de C, ¿sí? En esta parte, y así hallo el valor para el consumo. Y así encuentro valor para consumo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el ingreso y el consumo para este pequeñito modelo que les di el ejemplo, sus valores se determinan dentro del modelo. No parto de un valor dado, sino que lo determino dentro del modelo. ¿Se entiende, gente? Espero que sí. Sí, profe. Sí, profe. Profesora, 1200 pesos. ¿El ingreso? 1200. Bueno. Sí, creo que sí. Ingreso. Ya. Y me calculás el consumo, entonces ya les queda el ejemplo. $700. 700. Bueno. Un poco que se me...
¿Por qué no me deja? Y consumo, le pongo una estrellita porque son los valores de equilibrio, digamos. Consumo, 500, ¿viste? 700. ¿Sí? Está bueno. Entonces, fíjense cómo comprobamos la igualdad también. Porque tenemos que el ingreso es 1200 y el consumo es 700 más 500 de la inversión da 1200. Se cumple con la ecuación, digamos, con esta ecuación de partida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entiendo que sí. Entonces los Y estrella y C estrella son endógenas y la inversión es exógena. Entonces hicimos un pequeño ejemplo para que... Profe. ¿Sí? Entonces cuando me dan un valor, por ejemplo en un ejercicio práctico me dan un valor, ese valor va a ser una variable exógena, ¿o no? Y sí, no lo quiero definir tanto como si te dan una variable con un valor, pero fíjate en cada modelo, ¿sí? En general se dan como un valor, sí. Pero si te dan una variable que se explica por medio de una ecuación, por ejemplo, acá como el consumo, vemos que el consumo depende de de otras variables que están dentro del modelo, entonces sabemos que esta se determina de forma endógena, digamos, o es una variable endógena, mejor dicho. ¿Sí? Y esta a veces se dice, por ejemplo, te pueden dar un ejercicio sin números, que sea todo con letras, y te pueden decir inversión igual a inversión autónoma, nomás, sin ponerte el igual a 500. Entonces en el caso no tenés un número, pero sí sabes que es igual a una inversión constante, digamos, o dada. Y en ese caso vos sabés que es una variable exógena, aunque no tengas un número, ¿sí? O te pueden decir gasto, por ejemplo, te plantean un ejercicio todo en términos de variables, y te dicen gasto, impuesto y transferencias exógenas. Bueno, y no tenés ningún número, pero vos tenés que suponer que son constantes, digamos, le podés poner como una G con una barra arriba, que quiere decir que el gasto está dado, igual para los impuestos y las transferencias. ¿Sí? Y en cambio, si la variable tiene como una ecuación que te dice que depende del comportamiento de otras, entonces se determina de forma endógena. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. No, chicos. Bueno. Bueno, otro tipo de variables. No espero nada que decir acá. No sé. Fíjense cómo las variables exógenas afectan a las variables endógenas. ¿Sí? Por ejemplo, acá el consumo autónomo es una variable exógena. ¿Sí? Supongo que se determina fuera del modelo. El consumo autónomo es como un nivel constante, que si se quiere de consumo, independientemente del nivel de ingreso, entonces lo vamos a ver. Y asumo que tiene el valor de 100. Es una variable exógena que me afecta una variable endógena que es el consumo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Variables nominales y reales, entonces. ¿Sí? O del mismo, del periodo en cuestión, del periodo que se está analizando. ¿Sí? Es decir, que tiene incorporado el efecto inflacionario. Por ejemplo, analizo el PBI del año 2020 en moneda del 2020. Esto le va a quedar claro cuando ustedes vean índices de precios. ¿Sí? Por ahora crean que es así. O sea, entiendan nomás la definición de que es una variable que está expresada en precios del periodo en cuestión. ¿Sí? Y las variables reales, por el contrario, están expresados respecto a un año que se elige como base. Y como hacen eso, es decir, que toman precios de lo que se llama un año base. ¿Sí? Toman las cantidades del año que corresponde y el precio de un periodo de referencia, digamos. Y como hacen eso, permiten observar la variable de interés sin tener en cuenta el efecto de la inflación, es decir, que quitan el componente inflacionario. Por ejemplo, analizo el PBI del 2020, pero a precios del 2003. ¿Sí? Entonces, es como que analizo solo cómo evoluciona el PBI, que ahora vamos a ver lo que es, solo teniendo en cuenta los cambios en las cantidades, porque el cambio por precios lo quito porque lo analizo en términos de un año de referencia, que en este caso es 2003. ¿Sí? Pero esto va a quedar más claro cuando veamos PBI por un lado y cuando veamos índices de precio por el otro. Profe, acá hay un grafiquito que permite... ¿Qué base se utiliza? 2004. ¿2004? ¿Y eso no tiene algún día en la historia en el cual se modifique, donde pasa a ser, por ejemplo, el 2010 o 2011? ¿O por qué se toma 2004 como va siempre? Y sí, en general
digamos, implica, cuando uno hace cambios de año base, a veces dificulta las comparaciones entre series económicas. Sí, es como que no, digamos, hay que hacer todo un empalme, digamos, entre series como para poder seguir analizando series con diferentes años base. Sí, esa es una de las razones por las que no siempre se cambia el año base. ¿Sí? Y otra de las razones es que en general el año que se toma como base tiene que ser un año relativamente estable en términos macro, porque no puedes elegir un año que fue súper inusual, como por ejemplo los años de pandemia, digamos, porque ahí ocurren comportamientos o hechos económicos que no son los normales, digamos, porque estamos en una situación recontratípica. Y otra es que suele producirse cuando se hacen los censos económicos, por ejemplo, que permiten analizar de la estructura de la economía y en base a eso luego se cambia el año de ponderación, de referencia, perdón. ¿Sí? Esas son una de las razones. Pero ahora cuando veamos cuentas nacionales, contabilidad nacional, ahí vamos a ver un poquito más a fondo cómo es la contabilidad nacional en Argentina, cuáles son las cuentas, cuáles son sus años base y por qué se eligió esos años base. Así que ahí vas a poder entender un poquito más. Pero en principio te lo resumo así. ¿Sí? Bueno, gracias. No de nada. Bueno, y acá estaba lo que les decía, la diferencia entre el nominal y el real. O sea, el nominal expresado a precios corrientes y el real expresado en términos de un periodo de referencia. Esta es una hipotética situación, ¿no? Entonces, fíjense como el nominal, fíjense que esto es la evolución del producto, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, está bien que esta línea recta crece mucho más que esta va bien chata. Entonces, esto nos está indicando que el crecimiento del producto es todo por precios, digamos, gran parte por precios, porque el PBI real está por debajo, y el PBI real, vamos a ver ahora, es el que tiene en cuenta cuánto aumenta en términos de cantidades el producto. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata el PBI. Bueno, variable, flujo y stock. Las stocks son aquellas que se pueden medir en un momento determinado de tiempo. Por ejemplo, cuáles son las cantidades de edificios, o de máquinas, o de herramientas, o de automóviles que tengo al 3 de marzo del 2021. ¿Sí? Las mido en un momento del tiempo. ¿Cuál es la cantidad de dinero también, por ejemplo? Y las variables flujo, por el contrario, son variables que son medidas en periodos de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el ingreso del mes, ¿sí? Son variables que se acumulan, digamos. El consumo del trimestre, ¿sí? La inversión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Variables ex ante y variables ex post. Las variables ex ante, o el valor ex ante, una vez mejor dicho, es el valor que se obtiene en los modelos que hace referencia al futuro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver ahora los modelos, también los primeros modelos que veamos, que se va a hablar de consumo planeado, inversión planeada, ¿sí? Es decir, valores que se obtienen de los modelos teóricos, ¿sí? Y que se suelen asumir que son valores de equilibrio también, y hacen referencia al futuro, a lo que se espera, digamos, respecto a esa variable, a consumo o a inversión en este caso. Y valores ex post de las variables se obtienen a partir de las estadísticas, ¿sí? Es decir, una vez que ocurre todo un año, pasa todo un año, se analiza, por ejemplo, cómo fue el consumo, cómo fue la inversión, el gasto público, etcétera, etcétera. Cada país obtiene una serie de estadísticas y en base a esas estadísticas se obtiene el valor ex post de la variable. Consumo, inversión, producto, gasto, exportaciones, importaciones, por ejemplo. Y entonces hace referencia al pasado, ¿sí? Una vez que ya ocurrió todo el hecho, todo el año, por ejemplo, ahí recién sabemos el valor de la variable. ¿Sí? Y en este caso hablamos de variables, por ejemplo, consumo realizado, inversión realizada, porque son cuestiones que ya pasaron. Bien. Es como la diferencia entre lo proyectado y lo real. Sí. Puede ser, sí. Solo que, bueno, sí puede ser. En general, igual cuando hablamos de variables ex ante en los modelos, vamos a ver que son variables que sus valores cumplen con las condiciones de equilibrio. No es que pueda ser cualquier variable proyectada, ¿viste? De cualquier valor proyectado, sino que tiene cierta relación, pero tenemos que asociarlo también a que se cumpla con la condición de equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, si inversión es igual a consumo más inversión, ¿sí? Según nuestro modelo, entonces la ex ante, el valor del consumo y la inversión va a tener que ser tal que el consumo planeado más la inversión planeada sea igual al producto. ¿Sí? Porque tiene que cumplirse con esta ecuación que es nuestra ecuación de equilibrio, por decirlo de una forma así. O sea, los valores cumplen con la ecuación de equilibrio.
¿sí? Por darles un ejemplo. Pero sí, va por ahí que es lo que decía el compañero. Pero cuando hablamos de equilibrio, en macro, hacemos referencia a situaciones en las cuales no hay tendencia al cambio, ¿sí? Es decir, estas situaciones van a surgir luego de que las variables exógenas, sí, que son las independientes de un modelo, tienen efecto en las variables endógenas, que son las dependientes, de forma tal que esa variable dependiente, que es la que nos interesa, asume cierto valor que lo llamamos como situación de reposo, ¿sí? Este ejemplo que puse acá no es el mejor, porque el ingreso disponible suele ser también una variable endógena en los modelos. Pero, a ver qué podemos pensar. Bueno, podemos suponer, sí, que este modelo es, por ejemplo, vamos acá, ejemplo, modelo para determinar el consumo, ¿sí? Entonces, si no nos importa mucho cómo se determina el ingreso disponible, vamos a hacer este supuesto, ¿sí? Para este ejemplo. No me importa mucho cómo se determina el ingreso disponible. Lo tomo como un dato al ingreso disponible y me interesa saber cuál es el consumo. Entonces, yo veo cuál es el valor de la variable exógena en este caso, estoy suponiendo que es exógena. Esta C es un parámetro que es la proporción marginal al consumir, también es exógena, el consumo autónomo es exógeno. Entonces, una vez que sé el valor de esas variables que son independientes, ¿sí? O exógenas, veo cuál es su valor y como resultado voy a obtener el valor de C, que en este caso es mi variable dependiente, la que a mí me interesa explicar, ¿sí? De esa forma, cuando hallo el valor, llego a una situación de equilibrio donde si nada ocurre, o sea, si no hay shock o política, en ese equilibrio voy a estar en una situación de reposo, o sea, no va a cambiar esa variable que me interesa explicar, ¿sí? Ese es un ejemplito. Ese equilibrio puede ser estable o inestable. Cuando el equilibrio es, ¿cómo definimos esto? Si suponemos una situación de equilibrio inicial y supongamos que ese equilibrio es alterado por algún shock o política, y después de ese shock o política el modelo vuelve a otra situación de equilibrio. Si ocurre eso, entonces llamamos equilibrio estable. Ahora, si esa economía no vuelve a un equilibrio después de esa política o shock, lo llamamos equilibrio inestable, al equilibrio inicial. Nosotros vamos a trabajar solo con equilibrios estables, en general, salvo algunos modelos de desarrollo que vamos a ver al final. Todo el principio, digamos, donde vemos economía cerrada, economías abiertas, etcétera, etcétera, modelo de oferta agregada, demanda agregada, todo eso, vamos a tener situaciones de equilibrio estable, ¿sí? Vamos a tener un equilibrio inicial, vamos a choquear o suponer alguna política y vamos a ver qué pasa en el nuevo equilibrio que se alcanza, ¿sí? ¿Puedo dar un ejemplo, por ejemplo? ¿Sí puedo dar un ejemplo de tipos de equilibrios? Sí. Bueno, suponete que estás en un modelo que se llama ISLM, que es un modelo que permite determinar el valor de la tasa de interés y de la renta. Entonces, a partir de varias ecuaciones que vamos a ver al principio del curso, vamos a ver que esas ecuaciones nos dicen la tasa de interés de equilibrio es tanto y el ingreso es tanto. Bueno, después podemos pensar que ocurre alguna política. Por ejemplo, se expande el gasto público, aumenta el gasto público. Entonces, ese aumento del gasto público va a repercutir en el modelo de forma tal que el ingreso de equilibrio va a aumentar, vamos a ver eso, y la tasa de interés también va a aumentar, ¿sí? Entonces vamos a llegar a un nuevo, y bueno, van a aumentar de forma tal que se va a volver a otro equilibrio. Entonces la situación inicial y la situación final van a ser equilibrios, donde la inicial, la tasa de interés y el producto van a tener determinado valor, y en la final van a tener otro valor que va a ser más alto, tanto respecto a la tasa como respecto al producto. Ese es un modelo con un equilibrio estable, ¿sí? Porque partimos de un equilibrio, ocurre algo y volvemos a otro equilibrio. Y hay otros modelos, algunos modelos de desarrollo económico, donde partimos de un equilibrio, ocurre algo y eso hace que no sepamos a priori a qué punto vamos al final, digamos. Por ejemplo, hay algunos modelos de trampa a la pobreza, que vamos a ver al final del curso, donde una economía, si no realiza cierto tipo de inversión, puede terminar en un equilibrio. Si no realiza inversiones en capital humano, por ejemplo, puede terminar en un equilibrio de bajo ingreso, ¿sí? Y si realiza inversión en capital humano, termina en un equilibrio de elevado ingreso per cápita, ¿sí? Entonces es inestable en principio, porque yo no sé a priori en qué equilibrio vamos a terminar después de lo que se decía hacer en esa economía, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. Y hay otros modelos, digamos, que son mucho más complejos, que no los vemos en el curso, que
que no son de desarrollo económico, sino que son de macro y corto plazo, donde partimos de un equilibrio, se choquea la economía y no se vuelve a otro equilibrio, no volvés a encontrar ecuaciones o valores que sean de equilibrio para todo el modelo. Y ahí, bueno, el equilibrio inicial era, el equilibrio del modelo es inestable, ¿sí? Otros tipos de modelos macro más complejos que nos vamos a ver. Pero el ejemplo más típico de lo que damos nosotros son los modelos de desarrollo, que lo vamos a ver al final del curso. Y bueno, y para terminar estos equilibrios tenemos la diferencia entre parcial y general. El equilibrio parcial hace referencia a equilibrios que corresponden a un solo mercado, ¿sí? Por ejemplo, mercado de bienes, o mercado monetario, o mercado de trabajo, etc. Y equilibrio general hace referencia a cuando estudiamos el equilibrio en todos los mercados, ¿sí? Estudiamos el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, monetario y financiero, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver nosotros algunos modelos de equilibrio parcial, ¿sí? Algunas curvas en realidad que nos hablan del equilibrio parcial, y después vamos a ver el modelo de equilibrio general también. Muy sencillito, pero los vamos a ver. Bueno, yo necesito 5 minutos para ir a buscar un poco de agua, chicos. Así que son las 7:10, a las 7:15 retomamos la clase.